Meghan Markle, no sé si viste ese video que está por todas las redes. Ay, sí, con la barrigota así bailando en el Precisamente hospital. ese video fue el que desató una ola de teorías conspirativas. Porque no se corresponden con lo que uno espera de una mujer en la recta final del embarazo. La barriga sube, baja, se desplaza. Esto bastó para que las redes se desataran con estos comentarios de teorías conspirativas diciendo, fíjate esto, que realmente ella no estaba embarazada, que usaba una pancita falsa. Sobre todo hay algo inquietante, la desconexión emocional con la propia barriga. Y al principio que se la sujeta así arriba, la sube, la baja. ¿Verdad? Miren, yo le hice así zoom, 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 zoom y sí, la panza está rara, no tiene como una forma, o sea, las dejo que para que vean y lo hagan zoom. ¿Te imaginas que uno de los nacimientos más esperados del siglo XXI termine convertido en una de las teorías más oscuras que jamás haya tocado a la realeza británica? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió con el nacimiento del príncipe Archie. Lo que debió ser una celebración pública, con cámaras, respeto a la tradición y claridad institucional, terminó envuelto en un manto de confusión, secretismo, y lo que muchos consideran, hasta hoy, una operación de encubrimiento. Y no estamos hablando de simples teorías virales o rumores malintencionados. Estamos hablando de inconsistencias oficiales, de declaraciones contradictorias, de tiempos que no cierran, y de un silencio que solo alimentó el fuego. Meghan Markle y el príncipe Harry tenían la oportunidad de modernizar la monarquía, pero lo que hicieron fue ponerla en jaque. Todo comenzó con una promesa. Meghan y Harry aseguraron públicamente que avisarían a la prensa cuando ella entrara en trabajo de parto. Ese era el compromiso, una forma de mantener a los medios informados y, al mismo tiempo, cuidar su privacidad. Pero cuando llegó el momento, esa promesa desapareció. La versión oficial fue sencilla. Meghan dio a luz en la madrugada del 6 de mayo de 2019, y el anuncio se hizo más tarde ese mismo día. Sin embargo, cuando se empezó a revisar esa cronología, todo se volvió confuso. ¿Por qué si Meghan ya había dado a luz, la prensa fue informada recién horas después? Peor aún, durante ese lapso, periodistas preguntaron directamente si el bebé ya había nacido, y el palacio lo negó. No dijo "no sabemos". No dijo "no estamos listos para confirmar", simplemente mintió. Lo que parecía una omisión menor se convirtió rápidamente en una gran sospecha. ¿Qué estaban intentando ocultar? El gran punto de ruptura fue el manejo del tiempo. Según el palacio, Meghan entró en labor durante la madrugada. Pero no hubo comunicado, no hubo aviso, no hubo fotógrafos en las puertas del hospital ni expectación mediática, como ocurre siempre en un nacimiento real. Pasaron casi 12 horas, y entonces, de la nada, el palacio anunció el nacimiento, diciendo que ya había ocurrido. Para cuando la noticia llegó al público, Archie ya tenía varias horas de vida. ¿Privacidad? Podría ser. Pero la pregunta que retumbaba era otra. ¿Por qué hacer una promesa a la prensa y luego romperla de forma tan evidente? La respuesta oficial fue ambigua, como si el error hubiera sido de los periodistas por interpretar mal lo que se dijo. Pero eso no convenció a nadie. No cuando la misma Casa Real tiene décadas de experiencia manejando este tipo de eventos con precisión quirúrgica. Y mientras los comunicados eran cada vez más vagos, una verdad incómoda empezaba a asomarse. No era un error. Era una estrategia para controlar el relato, a cualquier precio. Mientras la prensa intentaba entender por qué el palacio mentía sobre el momento del parto, otra conversación comenzaba a encenderse en las redes sociales, una mucho más visual y mucho más incendiaria. El foco se trasladó a la barriga de Meghan. Sí, su embarazo en sí se convirtió en una fuente de sospecha. ¿Por qué? Porque algo no cuadraba. Un día su vientre lucía enorme, al siguiente, casi plano.
Algunos clips mostraban cómo su vestido se plegaba extrañamente cuando se sentaba, haciendo parecer que el vientre se doblaba también. Al principio, muchos pensaron que eran imágenes manipuladas, pero esas imágenes venían de Getty, una agencia de noticias reconocida por su integridad editorial. No eran montajes, eran tomas oficiales. Y así nació lo que Internet bautizó como el Bumpgate, la teoría de que Meghan no estaba realmente embarazada, sino que usaba una barriga falsa, un mom bump, un prostético acolchado. ¿Pruebas? No, solo observaciones y comparaciones entre videos, fotos y posturas. ¿Pruebas de lo contrario? Tampoco. Y en ese silencio, las preguntas crecieron. Harry y Meghan no salieron a desmentir nada. El palacio tampoco. Nadie aclaró, nadie explicó. Y cuando el silencio llega desde lo más alto, la imaginación del público ocupa su lugar. Los medios tradicionales se negaron a cubrirlo. Era demasiado conspiranoico. Pero el hecho de que una historia tan viral fuera completamente ignorada por los grandes medios solo reforzó la idea de que algo, efectivamente, se estaba ocultando. En medio del caos mediático, un nombre empezó a resonar con fuerza: Dan Guten. Editor ejecutivo de The Sun en 2019, fue uno de los pocos periodistas que se atrevió a hacer lo impensable, confrontar directamente al Palacio de Buckingham. Mientras la mayoría de los medios trataban el tema con pinzas, por miedo a perder el acceso real o parecer sensacionalistas, Guten fue al grano. Envió una lista con 8 preguntas directas sobre el nacimiento de Archie. Preguntas claras, concisas y totalmente incómodas. Sorprendentemente, el Palacio respondió. Eso, por sí solo, ya era histórico. Nunca responden así de rápido. Nunca dan respuestas personalizadas a periodistas que los desafían. Pero esta vez, lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que la situación estaba fuera de control. Uno de los puntos más fuertes de Guten fue el análisis de los tiempos de comunicación. Notó que todo el esquema de anuncios parecía estar diseñado no para el público británico, sino para Estados Unidos. El comunicado del nacimiento fue lanzado justo cuando comenzaban los noticieros matutinos en Nueva York. CBS This Morning, Good Morning America, todos con cobertura inmediata. Y ahí viene el dato curioso. Gal King, una de las presentadoras estrella de esos programas, es íntima amiga de Meghan. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Conveniente? Sin duda. Todo indicaba que la pareja estaba más interesada en manejar su imagen en Estados Unidos que en cumplir con los protocolos de la monarquía que representaban. La Casa Real negó que fuera intencional. Pero, otra vez, las palabras no bastaron. La sincronización era tan perfecta que parecía más un lanzamiento de campaña que el nacimiento de un heredero. Y cuando todo lo que haces favorece tu imagen pública en el extranjero mientras rompes tradiciones locales, la gente comienza a preguntarse, ¿estás representando a la corona o estás haciendo tu propio show? Una de las reglas no escritas más poderosas de la monarquía británica es la forma en la que se comunica con el pueblo. Cada palabra, cada comunicado, cada gesto, sigue un protocolo. Porque la corona no habla como cualquier persona, habla como una institución que representa siglos de historia. Y sin embargo, el nacimiento del príncipe Archie fue anunciado no por un portavoz oficial, ni por un comunicado público en el palacio, sino por un posteo en Instagram. Una imagen, una descripción escueta, sin periodistas presentes, sin preguntas, sin testigos externos. La llegada de un heredero fue reducida a una publicación en redes, filtrada, sin contexto, ni tradición. ¿Modernización? Algunos lo vieron así, pero para otros, fue una forma de controlar la narrativa, de eliminar cualquier mirada crítica, de reemplazar la transparencia por una historia cuidadosamente editada. Lo que encendió aún más las alarmas fue que, en las horas previas a esa publicación, cuando algunos periodistas ya sospechaban que el bebé había nacido, el palacio lo negó rotundamente. No fue un error. Fue una respuesta directa, consciente y falsa. Esa decisión marcó un punto de quiebre, porque si el nacimiento de un miembro de la familia real puede ser encubierto, ¿qué más podría serlo? Y el desconcierto no terminó ahí. En medio de la confusión, otra pregunta comenzó a surgir. ¿Dónde nació Archie realmente? Cada nacimiento real británico ha estado acompañado por una serie de elementos formales y públicos. El nombre del hospital, los médicos presentes, el documento oficial firmado y, en muchos casos, una declaración desde el palacio con los detalles básicos. Pero con Archie, nada de eso ocurrió. Ni el hospital fue confirmado, ni se conocieron los nombres del equipo médico, ni hubo documento oficial expuesto al público, ni se vio al tradicional portavoz colocar el parte del nacimiento en el caballete dorado frente a Buckingham Palace, como se ha hecho por generaciones. Solo palabras vagas, solo Instagram. Y sin embargo, Harry dio entrevistas emotivas donde habló del parto, de lo increíble que fue Meghan, del momento exacto en que vio nacer a su hijo. Pero, ¿dónde fue? ¿En qué clínica? ¿Qué día? ¿Qué hora?
¿Con qué médicos? El palacio se negó a responder. Ni una sola confirmación, solo frases evasivas y comunicados reciclados. Ese silencio, lejos de proteger, alimentó las teorías. Porque si no tienes nada que esconder, ¿por qué no aclararlo? En una institución donde cada movimiento se registra con precisión milimétrica, esta opacidad no era un descuido, era una decisión deliberada. Y como siempre ocurre en estos casos, la falta de información se convirtió en un imán para el escepticismo. Y entonces surgió la gran pregunta institucional. Si Archie está en la línea directa de sucesión, ¿cómo se garantiza su legitimidad si no hay registro oficial de su nacimiento? El vacío de información oficial fue como gasolina derramada, y las redes hicieron el resto. Primero fueron susurros, luego, videos, después, teorías completas, con cronologías, capturas de pantalla y análisis visuales. Algunas parecían forzadas, otras, daban escalofríos por lo coherentes que eran. ¿Meghan usó un vientre falso? ¿Archie nació de una madre sustituta? ¿Fue prestado para una sesión de fotos y luego desapareció de la vista pública? ¿Existe realmente? Estas preguntas suenan descabelladas. Lo son, pero lo más grave no es que la gente las haga. Lo grave es porque las hacen, porque nadie les dio respuestas reales. Y así, los errores de comunicación se convirtieron en teorías virales. La falta de pruebas, en terreno fértil para la desconfianza. Y el silencio, en un grito que decía, algo ocultan. Incluso periodistas de renombre evitaron el tema como si fuera tóxico. Camilla Tominey, una veterana del Daily Telegraph, fue una de las pocas en escribir sobre las inconsistencias, pero jamás cuestionó el embarazo. Cuando se le preguntó, respondió como si plantearlo fuera indigno. Ese fue el problema. No solo lo que Harry y Meghan callaron, sino lo que la prensa dejó de preguntar. Porque cuando todos los actores, la pareja, el palacio y los medios, eligen mirar hacia otro lado, lo único que queda es una sola cosa, la duda. Podríamos decir que todo esto fue una falla de relaciones públicas, una campaña mal ejecutada, una serie de malas decisiones, pero sería mentirnos. Lo que ocurrió con el nacimiento del príncipe Archie fue más profundo. Fue una ruptura de confianza institucional, no solo hacia los británicos, sino hacia todos los que creen que la monarquía, con todos sus defectos, al menos se rige por reglas claras. Harry y Meghan intentaron controlar la narrativa. Eliminaron la espontaneidad, filtraron cada imagen, respondieron solo lo que quisieron, y se escudaron en la palabra privacidad cuando les convenía. Pero hay algo que parece que nunca entendieron, o simplemente no les importó. Cuando representas a la corona, no eres solo tú. Eres una figura pública que debe rendir cuentas. Y cada vez que eligieron el silencio, fortalecieron la sospecha. Cada vez que mintieron, rompieron un lazo con el pueblo. Cada vez que se escudaron, perdieron credibilidad. El daño no fue solo para ellos. Fue para el palacio, que se dejó arrastrar en esa estrategia caótica. Fue para la institución, que se mostró débil, improvisada, sumisa. Y lo más triste de todo es que el nacimiento de Archie pudo haber sido una oportunidad única, para modernizar la monarquía, para acercarla a una nueva generación, para celebrar una familia multirracial en una institución históricamente cerrada. Pero no, eligieron el camino opuesto. Y hoy, más de 4 años después, la historia sigue sin cerrarse. Las contradicciones siguen abiertas. La transparencia nunca llegó. Y la confianza, esa, no se recupera con una publicación en Instagram.